Capítulo 22. Se inicia la Revolución Constitucionalista. Antecedentes de la lucha armada. Don Venustiano Carranza desconoció al gobierno espúreo de Victoriano Huerta en virtud del decreto número 1421 expedido por el Congreso del Estado de Coahuila, y desde ese momento, efectuada la ruptura con la administración usurpadora, se dedicó a acopiar elementos de guerra con los cuales iniciar una campaña, cuyo término no podía calcularse. Desde luego llamó en torno suyo a los elementos militarizados que formaban las defensas del Estado y que habían contribuido a la campaña maderista primero y después a la campaña en contra del orosquismo, que no hacía muchos meses se había liquidado. Los primeros elementos con los que contó fueron los contingentes que pudieron aportar el coronel Francisco Cos, los tenientes coroneles Jesús Carranza, Pablo González, Luis y Eulalio Gutiérrez y Roberto Rivas, y los que estaban al mando del mayor Jacinto B. Treviño. Desde luego, el señor Carranza y los suyos abandonaron la ciudad de Saltillo e hicieron viajes por diversos municipios para reunir materiales de guerra y, amagando las ciudades de Saltillo y Monterrey, estorbar la movilización de las tropas federales que indudablemente tendrían que perseguirlos. Breves datos biográficos del señor Carranza. Nació en Cuatro Ciénegas, Coahuila, el 29 de diciembre de 1859. Su padre era agricultor y había contribuido a la defensa del territorio nacional durante la campaña en contra de la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. En su juventud hizo estudios en la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México, pero no le fue posible continuar una carrera por haberse enfermado de los ojos. Vuelto a su tierra natal, se dedicó de lleno a las labores del campo y tomó parte activa en el movimiento político en contra del gobernador Garza Galán, que no obstante sus pésimos antecedentes, intentaba ser reelecto por los elementos porfiristas. Ocupó un asiento en el Senado de la República, pero no fue un porfirista incondicional, ni menos estuvo ligado con la parte malsana de este grupo, o sea, con los llamados científicos. Fue partidario de la candidatura del general Bernardo Reyes, como lo fuimos muchos en aquel tiempo, ya que juzgábamos que sería un hombre capaz de enfrentarse a la parte dañada del régimen imperante. Don Venustiano se afilió al maderismo y cuando Madero nombró su gabinete en Ciudad Juárez, lo designó secretario de guerra. Meses más tarde fue electo gobernador de Coahuila, en cuyas funciones lo sorprendió la decena trágica y la usurpación huertista. El Plan de Guadalupe. 1 mes y 6 días llevaba ya don Venustiano Carranza de haber desconocido a Huerta, y comprendiendo que era indispensable un plan o estatuto militar que le diera forma a la lucha, reunió a sus amigos en la hacienda de Guadalupe, en donde se redactó, firmó y expidió el plan que lleva ese nombre. 7 artículos contiene el Plan de Guadalupe, y en ellos se manifiesta lo siguiente. Desconoce al general Huerta como presidente de la República. Desconoce a los poderes legislativo y judicial, así como a los gobiernos de los estados que, en término de 1 mes, reconocieran a la usurpación. Se designó jefe de lo que se llamaría Revolución Constitucionalista, ya que su objeto primordial era hacer volver al país al orden constitucional, interrumpido por el asesinato de los primeros mandatarios. En los demás artículos se señalaban otras normas indispensables en la lucha, y por último se disponía que al triunfo de la lucha armada asumiría la primera magistratura de cada estado aquel ciudadano que se hubiera levantado en armas iniciando la campaña. De la hacienda de Guadalupe se encaminó el señor Carranza y sus primeros colaboradores rumbo a Monclova, en donde se dedicó a organizar las fuerzas que deberían llevar la revolución a los diversos rumbos del país.
Ahí dispuso que saliera el general Lucio Blanco rumbo a Tamaulipas, acompañado de quienes serían más tarde ameritados generales: Cesario Castro, Daniel Ríos Sertuche y Francisco J. Mújica. En Monclova se le presentaron al primer jefe, Cándido Aguilar, Jesús Agustín Castro y Francisco Murguía, procedentes de diversas regiones del país. Más tarde llegaron a ese mismo lugar Luis y Eulalio Gutiérrez, Francisco Cos y Sebastián Carranza, y procedentes del estado de Sonora llegaron a conferenciar con don Venustiano los civiles Adolfo de la Huerta y Roberto V. Pesqueira, a quienes confirió una misión delicada en los Estados Unidos, misión que supieron cumplir debidamente, representando los intereses revolucionarios en aquel país. Primeras disposiciones del gobierno revolucionario. De conformidad con el decreto expedido por la legislatura de Coahuila, quedó el gobernador de dicho estado, don Venustiano Carranza, investido de la facultad de legislar en todo aquello que fuera indispensable para hacer volver al país a la legalidad y destruir la usurpación. En consecuencia, estando en Piedras Negras, expidió 6 decretos, que fueron los siguientes. Decreto número 1, 20 de abril de 1913. Reconoce los grados que hubieran tenido los jefes y oficiales de la Revolución Maderista y los de los federales, siempre que éstos no hubieran tomado parte en la rebelión de Veracruz o en la Decena Trágica. Unos y otros se incorporaran antes de 30 días de la fecha del decreto. Decreto número 2, 24 de abril de 1913. Por este decreto se desconocen todas las leyes y disposiciones del gobierno huertista y de los gobiernos de los estados que reconocieron al usurpador. Decreto número 3, 26 de abril de 1913. Se autoriza una deuda interior de 5 millones de pesos y se reglamenta la emisión de papel moneda por el gobierno revolucionario. Decreto número 4, 10 de mayo de 1913, dado en Monclova. Se reconoce a los nacionales y extranjeros el derecho de reclamar al triunfo de la Revolución los daños y perjuicios que hayan sufrido. Decreto número 5, expedido en Piedras Negras el 14 de mayo de 1913. Se pone en vigor la ley del 25 de enero de 1862, expedida por el presidente Juárez, ahora para castigar a los autores y cómplices del crimen de la Decena Trágica y muerte de los primeros mandatarios de la República. Decreto número 6, expedido en Piedras Negras el 4 de julio de 1913. Organiza el ejército constitucionalista dividiéndolo en 7 cuerpos, dándoles su denominación y señalándoles su circunscripción. Con estos decretos se trazaron las bases de la revolución constitucionalista de una manera legal. Primeros hechos de armas de la revolución constitucionalista. Como no es nuestro intento escribir una historia de la revolución, sino únicamente de señalar los hechos más culminantes de esa lucha, aquellos que nosotros presenciamos o los que nos constan por la información verídica que de ellos tuvimos en aquellos días, vamos a enumerar los culminantes. La plaza de Concepción del Oro, Zacatecas, es atacada y tomada después de un reñido combate por las fuerzas revolucionarias al mando de los jefes Eulalio Gutiérrez, Francisco Cos y Roberto Rivas. En este hecho de armas murió peleando el bravo revolucionario don Federico Saucedo, padre de Andrés. A este lo traté en la toma de Celaya, en julio de 1914. Combate de Saucillo, Chihuahua, librado entre las fuerzas constitucionalistas al mando de los jefes Francisco Villa, Manuel Chao y otros, en contra de las tropas huertistas comandadas por el general Cayetano Romero, quien se retiró rumbo a la capital del estado. Con esta acción de armas dio principio a su serie de triunfos el general Villa, con fecha 29 de mayo de 1913.
Por su parte, en el noreste principió sus campañas el general Lucio Blanco, con la toma de la ciudad y puerto de Matamoros, Tamaulipas, derrotando al mayor Esteban Ramos el día 4 de junio. Los constitucionalistas atacan por sorpresa la plaza de Zacatecas y la toman el día 7 de junio. No pueden conservarla por la escasez de sus elementos de guerra y vuelve a poder de los soldados de la usurpación el día 16 del propio junio. El día 18 de ese mes, los hermanos Arrieta, célebres guerrilleros duranguenses, toman la plaza de Durango, la cual ya no es recuperada por el huertismo durante toda la Revolución. No menos activos se mostraron los jefes del noroeste. En los primeros días de junio, los revolucionarios al mando del general Álvaro Obregón vencieron en la batalla de Santa María al general Pedro Ojeda. Después de esta acción, Obregón se acercó al puerto de Guaymas con el objeto de ponerle sitio. Lo acompañaban el general Benjamín Gil, que acampó en Cruz de Piedra, con un radio de acción hasta la bomba de Empalme. El general Salvador Alvarado y el coronel Manuel M. Diegues acamparon en la estación de Maytorena, estableciendo servicios hasta Batomatal, Tres Gatos y Empalme. La columna de Ochoa acampa en Santa María y una columna de caballería mandada por el coronel Trujillo recorre constantemente desde el valle de Batomatal hasta San José de Guaymas. Esta primera etapa del sitio de Guaymas dura 15 días. Veremos lo que sucedía entre tanto en Michoacán, en donde yo presenciaba casi directamente los acontecimientos.